Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Así que si usted le llaman loco, gócese en el Señor. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, declaramos que tu palabra, que ya está bendecida, Dios. Señor, bendice cada una de nuestras vidas. Declaramos que tu palabra en este día, Dios, Señor, nos instruye, que tu palabra, Dios mío, nos alienta. Señor, que tu palabra, Dios mío, nos da alivio, Dios, a nuestras vidas. Señor, te damos toda gloria y toda honra en este día en el nombre glorioso de Jesús. Señor, y con la autoridad, Señor, que tú nos has dado, Dios, venimos derribando todo principado del diablo, Señor. Todo ladrón, Señor, que viene a robar la palabra de Dios. Atamos todo hombre fuerte en este día, Dios, y declaramos, Señor, que tu palabra, Dios, alcanza, que tu palabra toca, que tu palabra restaura, que tu palabra salva, Dios. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. He titulado este mensaje, La cruz es la solución. Hablar de la cruz en estos tiempos tiene un sonido noble y tiene un sonido religioso. Sin embargo, en el primer siglo, hablar de la cruz era casi como hablar de o promocionar la silla eléctrica. Pero era aún peor, ya que morir en una cruz era el método más cruel, era el método más terrible de aquellos tiempos. Porque no era solamente morir en una cruz, era morir bajo una tortura prolongada. Morir en la cruz significaba dolor, morir en la cruz significaba agonía. Era el método de asesinato legal más horrible de aquella época. La cruz estaba relacionada con la idea de todo lo que es vergonzoso. Estaba relacionada con la idea de todo lo que es deshonroso. Es por eso que Pablo introduce la cruz como locura a los que se pierden. Pero ¿por qué trae Pablo el tema de la cruz a la iglesia de Corintio? Una iglesia que tenía serios problemas. Una iglesia donde se estaba practicando un caso severo de inmoralidad entre los creyentes. ¿Por qué introduce Pablo la cruz en medio de este problema en que se encontraba la iglesia? Y no solamente eso, no solamente había un problema de inmoralidad en la iglesia de Corintio, sino que era una iglesia que estaba dividida. No sé quién me está siguiendo. Había una división tan grande en la iglesia que la iglesia estaba corriendo el peligro de desaparecer. Sin embargo, en medio de la crisis que estaba atravesando la iglesia de Corintio, Pablo introduce la cruz de Cristo como la solución para esta condición en que se encontraba la iglesia. Mire, hasta que la iglesia no esté clara con el significado y el costo de la cruz, el evangelio no podrá hacer lo que está diseñado a hacer en nuestras vidas. Mientras usted y yo estemos ignorantes del costo de la cruz, no podremos tomar en serio el evangelio del Señor Jesucristo.
Pablo dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El evangelio del Señor es la palabra de la cruz. No hay un mensaje más poderoso en toda la Biblia como el mensaje de la cruz de Cristo. Podemos predicar psicología, podemos predicar motivaciones, podemos predicar prosperidad, pero el mensaje más poderoso que podemos encontrar en la Biblia es el mensaje de la cruz de Cristo. Es por eso que a Pablo le era imposible predicar el evangelio sin introducir la cruz. No sé si alguien me está entendiendo. Pablo no podía hablar de las grandezas de Dios sin mencionar la cruz de Cristo. Pablo no podía predicar sin traerle al oyente el sacrificio de la cruz del Calvario. Los cristianos no tendremos un verdadero avivamiento personal en nuestra vida hasta que no entendamos en nuestro espíritu el significado de la cruz de Cristo. Es por eso que el evangelio no es efectivo para mucha gente. Aleluya. Hay creyentes que no pueden experimentar victoria en su vida porque la cruz no tiene ningún significado para ellos. Sin embargo, la cruz es nuestra cura. La cruz es el remedio para nuestras necesidades. La cruz es la solución para cada problema que usted y yo enfrentamos en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. La cruz es el remedio para las divisiones. Los cristianos de Corintio comenzaron bien, pero se desviaron del camino. Comenzaron bien, pero terminaron siguiendo a los hombres. Habían algunos que decían, es que yo soy de Pablo. Otros decían, no, espérate, yo soy de Cefas. Otros decían, no, pero es que yo soy de Apolos. Y otros decían, un momentito, yo soy de Cristo. Eso todavía está sucediendo en nuestros días. Hay mucha gente indecisa en la iglesia del Señor. Hay mucha gente indecisa en el evangelio. Cristianos que prefieren servir a los hombres antes que servirle al Dios de la creación. Yo espero que aquí no hayan de esos. Creyentes que dicen, no, mi pastor es más ungido. Mi pastor tiene más preparación. No, un momentito, mi pastor es más grande. Yo me congrego en la iglesia del apóstol tal y tal. Yo me congrego en la iglesia del profeta tal y tal. Sin embargo, la Biblia, la iglesia, necesita unificarse como un solo cuerpo en Cristo Jesús. My God. Es por eso que Pablo se sacó él mismo del grupito donde lo colocaron. Y Pablo dijo, un momentito, yo no fui crucificado por ninguno de ustedes. Dijo, tampoco nadie, ninguno de ustedes se ha bautizado en mi nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo dijo, si no mal recuerdo, creo que solamente he bautizado a Crispo y a Gallo. Un momentito. Yo no pagué el precio por ustedes. Parece que Pablo estaba vacunado contra los labiosos de la iglesia. ¿Cuántos saben que llega gente labiosa a la iglesia? Gentes que usan palabras lisonjeras para ganar el favor de los hombres, pero desechan el favor de Dios. Aquellos que dicen, no, es que tú eres mejor. Wow, cómo Dios te usa. Oye, tú eres el mejor predicador. Tú eres la mejor predicadora. Dios te ha dado una unción. Dios te ha dado un conocimiento. Dios te ha dado una sabiduría. Pero no lo dicen de corazón. Lo dicen porque usan palabras lisonjeras para ganar el aprecio de los hombres y no el favor de Dios. Gloria a Dios. Pablo dijo, a mí me sacan de ese grupito. Adulación de los hombres no recibo, dijo el apóstol Pablo. Yo no he bautizado a nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Pablo no tenía tiempo para entrar en competencia ni discutir cosas que no edificarían su vida ni la iglesia. Así tenemos que ser usted y yo. Aleluya. Estamos luchando por nuestra eternidad.
No tenemos tiempo para discutir cosas que no agradan a Dios. No tenemos tiempo para discutir cosas que no exaltan el nombre de Cristo. No tenemos tiempo para discutir cosas que no le den a Dios el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Pablo estaba claro que Cristo no le había llamado a contender ni a medir unción con nadie, sino a predicar el evangelio de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, nuestra fe como creyentes no debe estar centrada en las habilidades o el carisma de nadie, sino en la cruz de Cristo y nada más. La visión del Calvario es el remedio para la división. Bendito sea el nombre de Jesús. La visión del Calvario es el remedio para que la iglesia se una de una vez y por todas y se ponga en un mismo sentir al servicio del Señor. La iglesia de Jesucristo es una familia. Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Aleluya. Bendito Dios. Aquí no hay puertorriqueños, aquí no hay cubanos, aquí no hay colombianos, aquí no hay salvadoreños, aquí no hay dominicanos. Nosotros somos la familia de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo es un solo pueblo. Es una familia que no favorece a ninguna raza. Es una familia que no favorece a ninguna nacionalidad, ninguna clase social, ninguna cultura. Es una familia que solamente favorece a Jesús, aquel que lo dio todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. My God. Es por eso que el evangelio del Señor Jesucristo rompió todas las barreras de la sociedad. Ya no hay griego, no hay judío, no hay circunciso o incircunciso, no hay esclavos ni libres. Cristo cambió todo eso en la cruz del Calvario. Ahora somos el pueblo de Dios. Aleluya. Usted y yo somos un pueblo diferente. Somos un pueblo escogido. Escogido de antemano. Aleluya. Para ser diferentes a todas las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y para qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos seleccionó Dios? Para que nosotros, aleluya, declaráramos las maravillas de su Hijo Jesucristo. Aleluya. La cruz es la medicina para las almas perdidas. La gente se pierde por sus propios pecados. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12 dice... Mire cómo dice Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, aleluya, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Auch! Parece que Pablo estaba examinando la condición humana de arriba abajo. Y es como si él le estuviera haciendo una especie de rayos X al hombre pecador. Parece que Pablo le hizo una especie de rayos X desde los pies a la cabeza. Y llegó a la conclusión de que el hombre está en una condición deprimente sin Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Usted y yo sin Cristo estamos en damos pena. Estamos en una condición deprimente. ¿Por qué? Porque ninguna persona es justa delante de Dios. A veces nos pensamos más santos y nos pensamos más puros. Nos pensamos más especiales. Pero estamos en una condición deprimente delante de Dios. Pablo dijo, no hay nadie justo en la tierra. Nadie. Ni siquiera Adán fue justo antes de su caída.
Adán era inocente porque la Biblia dice que él no conocía el bien y el mal. Pero él no era justo. El único hombre justo que caminó en esta tierra se llamó Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios. Aleluya, aquel que se ofreció como sacrificio por usted y por mí. My God. Solamente Jesucristo es verdadero. Solamente Jesucristo es justo. Solamente Jesucristo es santo. Es por eso que por naturaleza la gente no quiere buscar de Dios. No está en nosotros buscar de Dios por nuestra propia cuenta. Es por eso que hay poco temor de Dios en la tierra. No sé si alguien me está siguiendo. Esa es la razón por la cual el pecado abunda hasta dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido el respeto por las cosas sagradas de Dios. Si usted no me cree, conéctese en TikTok, conéctese en Facebook, conéctese en YouTube y comience a observar personas que están predicando la palabra de Dios. Se ha perdido el respeto por las cosas divinas de Dios. Se ha perdido el respeto por la santidad. My God. He visto predicadores que predican un mensaje de 40 minutos y hacen 15 minutos de chistes. Estamos bregando con las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo en una ocasión que alguien me dijo: pastor, usted predica fantástico, pero si usted tirara 5 o 7 chistes, sus predicaciones. Y yo le dije que yo no soy un comediante de stand-up. Yo soy predicador. Si usted quiere ver comedia, váyase a uno de esos clubes de stand-up y allí usted se ríe. La iglesia es para predicar la palabra de la cruz. La iglesia es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Se ha perdido el respeto por las cosas sagradas de Dios. Esa es la razón por la que hay tanta gente rebelde con Dios. Se está sustituyendo la enseñanza bíblica por entretenimiento para ganar seguidores en las redes sociales. Y nos hemos rebelado contra Dios. Todo pecado y toda revelación contra Dios sucede cuando le perdemos el respeto a las ordenanzas de Dios. Donde hay pecado es porque no hay temor de Dios. No sé si alguien me sigue. El temor de Dios frena las demandas de nuestra naturaleza caída. El temor de Dios restringe nuestra maldad. El temor de Dios nos aleja de toda forma de deshonra a nuestro Creador. Tenemos que volvernos a Dios. Aleluya. La gente se pierde porque no está viniendo a Cristo. Jesús, hablando en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 40, dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Toda persona que quiera salvarse tiene que venir a Cristo. Cristo está vivo. Cristo está lleno de poder para salvar. My God. La salvación no está en un libro. La salvación no está en un sacramento. La salvación no está en los pastores, no está en los obispos, no está en los apóstoles, no está en los profetas de esta era. La salvación está en una persona y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Todo el que quiera salvar su vida tiene que venir en pos de Cristo. El problema es que la gente quiere escuchar las enseñanzas de Jesús, pero pocos están dispuestos a venir en pos de Él. Vaya, perdí a 4. Queremos escuchar palabra de Dios. Queremos aprender de las cosas hermosas que Dios tiene guardadas para nosotros, pero se nos hace difícil seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo tiene un precio. Tiene un precio que a veces resulta más caro que lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Lindo. Hay que pagar un precio. Sí, Señor. Aleluya. En los tiempos de Cristo, cuando un criminal iba a ser crucificado, no solamente lo colgaban en la cruz, sino que los romanos primero le colgaban la cruz al criminal. Yo no sé si usted había escuchado eso. Una persona que era condenada a muerte en la cruz, antes de ellos crucificarlos, ellos le ponían la cruz encima. Todo el que llevaba una cruz se convertía en víctima de la cruz que estaba cargando. Así que nadie cargaba una cruz por diversión. Nadie cargaba una cruz para verse más santo. Nadie cargaba una cruz para verse más ungido. Nadie cargaba una cruz para verse más comprometido con el Señor. Nadie cargaba una cruz para verse más puro. Así que los primeros oyentes de Jesús entendían perfectamente lo que la cruz representaba. Llevar la cruz era un boleto sin regreso. Llevar la cruz era un viaje que no tenía un regreso. No era un viaje de autopromoción. My God. Nadie decía, oye, déjame llevar la cruz para verme cool delante de los amigos. Porque ellos entendían en ese tiempo lo que significaba cargar la cruz. La persona que llevaba la cruz entendía perfectamente que no podía salvarse a sí misma. Así mismo nosotros hoy en día no podemos salvarnos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No está en nosotros. Necesitamos a Cristo. Usted y yo podemos pasar toda la vida escuchando los mejores predicadores. Podemos pasar toda la vida escuchando los mejores mensajes. Podemos pasar toda la vida leyendo toda la Biblia. Pero si no estamos viviendo para Cristo, si no estamos dependiendo de la gracia del Señor, si usted y yo estamos descuidando el sacrificio de la cruz, vamos a terminar alejados de Dios. Necesitamos un Salvador y su nombre es Jesús. Aleluya. Él es la vida. Él es nuestra esperanza. Jesús es la esperanza de los hombres. Jesús es la salvación. La religión no salva a nadie. La gente religiosa se pierde eternamente. El hombre perece con todas y sus buenas obras. Isaías lo puso de esta forma. Isaías 64, el versículo 6. Isaías dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dijo, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las buenas obras para Dios son trapos de inmundicia. Y quisiera explicárselo mejor, pero I don't want to gross you out, guys. No quiero que usted salga de aquí un poquito. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque nuestras buenas obras forman parte de la corrupción de nuestra caída. El predicador inglés Charles Spurgeon, uno de mis favoritos, dijo en una ocasión que si nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, entonces aún nuestras obras exteriores más santas son corruptas e injustas delante de Él. Y dijo, si es así, entonces, I'm gonna try to rephrase it. Si es así, entonces hay pecados en nuestras oraciones. Si es así, hay suciedad en las lágrimas que derramamos en nuestra penitencia. Hay pecado en nuestra santidad. Hay incredulidad en nuestra fe. Hay odio en nuestro amor. My God. Estamos fritos sin la gracia salvadora de Jesús.
My God, usted puede brincar, saltar, usted puede hablar, usted puede recitar la Biblia, pero si usted pierde la gracia de Dios, usted perdió todo en su vida. Dijo, hay incredulidad en nuestra fe, hay odio en nuestro amor y hay veneno de serpiente en las más hermosas de las flores de nuestro jardín. Eso quiere decir que aún nuestras mejores intenciones, no las mejores, las mejores de las mejores, de las mejores, de las mejores, de las mejores de nuestras intenciones son venenosas delante de Dios. El teólogo alemán Martín Lutero dijo que aquellos que buscan salvarse por sus propias obras se convierten en mártires de Satanás. Él dijo, sufren mucho y atraviesan grandes dolores para terminar en el infierno de todas maneras. Necesitamos la gracia de Dios. Nuestra justicia debe descansar sola y exclusivamente en Cristo y en el sacrificio de la cruz. Por eso que le dije que el mensaje más poderoso que usted y yo vamos a encontrar en toda la Biblia es el mensaje de la cruz de Cristo. Guardar la ley no evita que el hombre se pierda. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano o por demás murió Cristo. Es muy importante que todo creyente entienda esto, para no correr el riesgo de anular la gracia de Dios en su vida. Podemos anular la gracia de Dios si dejamos de ver la salvación como un don totalmente gratuito de parte de Dios. Mire, todos nuestros esfuerzos fuera del sacrificio de la cruz nos hacen rechazar la gracia divina. Si nuestros esfuerzos y nuestra justicia sirvieran de algo, no hubiéramos necesitado que Cristo nos justificara. Y Cristo no hubiera necesitado venir y sufrir como sufrió y morir la muerte tan espantosa que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los servicios religiosos tampoco impiden que el hombre se pierda. Usted puede pertenecer a la mejor iglesia. Usted puede llegar a la iglesia todos los días y no perderse un minuto de oración, no perderse una reunión. Puede venir a la iglesia todos los días de su vida, puede escuchar todos los mejores mensajes y aún así perderse eternamente. Solamente nuestra fe depositada en Cristo y en el sacrificio de la cruz salva a los seres humanos. Solamente el sacrificio de la cruz restaura, solamente el sacrificio de la cruz redarguye, solamente el sacrificio de la cruz regenera a la humanidad. Pablo dijo, la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cristo pagó un precio alto, pagó un precio excesivamente alto para darnos vida eterna. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 5 y versículo 6, y lo espero para que usted lo lea conmigo, para que usted se sazone bien esto que le voy a decir. Y ya casi estoy cerrando, déme unos cuantos minutos más. Isaías 53, versículos 5 y versículo 6. Isaiah chapter 53, verse 5 and 6. Amén. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Explicábamos estos versículos en el discipulado el miércoles pasado. Isaías dice que él fue molido por nuestros pecados. La palabra molido en el diccionario significa despedazado, significa irreconocible,
Jesús fue literalmente despedazado, fue literalmente molido en la cruz del Calvario. Muchos comentaristas bíblicos dicen que la traducción moderna usó la palabra molido para traducirlo de una forma más amable. Usó la palabra molido para traducirlo de una forma más suave para el lector. Pero el texto original decía que después de que Jesús sufriera todo el castigo al que fue expuesto en la cruz del Calvario, Jesús quedó sin forma. Dice que cuando le bajaron de la cruz, Jesús ya no parecía un ser humano. Su cuerpo fue destruido, su cuerpo fue triturado de tal forma que al final de la crucifixión no se distinguía su cara ni su cuerpo. Imagínense cada latigazo que les desgarraba la piel, cada espina clavada en su frente, cada clavo que perforaba sus manos y sus pies mostraba el desprecio de Dios el Padre por el pecado. Y si Dios le hizo eso a su Hijo, imagínense lo que le espera a aquellos que mueren sin Cristo. Aquellos que se sientan por años en la iglesia y nunca aceptan que Dios los salve. Aquellos que viven una vida religiosa pero nunca llegan a tener una relación íntima con Dios. Aquellos que viven hablando de Dios pero sus corazones nunca son transformados. Estamos sin Cristo y sin la gracia de Dios en una condición totalmente tenebrosa y asustante. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Jesús. A Él le costó un precio extremadamente alto. Cuando usted y yo entendemos el sacrificio de la cruz y lo que representa la cruz, y nosotros marinamos y entendemos y se nos hace claro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no tenemos otra alternativa que aceptar la gracia de Dios y ponernos a cuentas con Dios en serio. La cruz es el remedio para todo el que tenga dudas. Si usted no está seguro de su salvación, si usted no está segura de que usted es salvo, usted salva, no salga de este lugar sin entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. La cruz es el remedio para todo el que tenga dudas. Primera de Corintios capítulo 1, desde el versículo 19 al versículo 24 dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que los argumentos de los sabios y los entendidos de este mundo, aquellos que disputan cada asunto de la fe, aquellos que razonan humanamente todas las cosas de Dios, fallan a la luz de la muerte y resurrección del Señor. Cuando entendemos el significado de la cruz y la resurrección del Señor Jesús, se va toda duda de nuestras vidas. Su resurrección es la garantía de nuestra salvación. Sabe, Dios no se da a conocer a través de la sabiduría humana. Dios se revela a los hombres a través de la cruz de Cristo. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor.
La sabiduría de los hombres nunca puede entender el verdadero conocimiento de Dios. Es por eso que muchas veces la gente más educada es la gente que menos toma en cuenta a Dios. A veces la gente más inteligente es la gente más incrédula. Para los sabios de este mundo, el mensaje de la cruz es una locura, pero para aquellos que Dios ha llamado, para nosotros, los que fuimos lavados por la sangre del Cordero, Cristo es poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Él es el esplendor de la gloria del Padre Celestial. Amén. Aleluya. Y concluyo con esto. El Evangelio es la palabra de la cruz. Si nosotros queremos experimentar unidad y un avivamiento personal en nuestras vidas, tenemos que centrar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El hombre nos va a fallar. Las situaciones a veces no van a ser como nosotros las esperábamos. La vida muchas veces nos va a dar golpes que nosotros no estábamos esperando. Necesitamos centrar nuestra fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí. Póngase de pies conmigo. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros nos centramos en la cruz, será más fácil comprometernos con Dios. ¿Usted quiere comprometerse con Dios? Céntrese en el sacrificio del Señor. Cuando nos centramos en la cruz, será más fácil comprometernos con Dios. Será más fácil amar y entregarnos más profundo a la obra del Señor. Cuando nos centramos en la cruz, seremos creyentes más dependientes de Dios. A veces tenemos una palabra linda en nuestra boca, pero no dependemos de Dios. Si hemos decidido servir a Cristo, si hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender a depender de Dios. No importa el reporte, no importa la situación, no importa la carta que la vida nos eche, tenemos que depender de Dios. Sentarnos en la cruz nos hace más dependientes de su guianza, nos hace más dependientes de su favor, nos hace más dependientes de su cuidado sobre nuestras vidas. Él cuida nuestras vidas. Sabe, cuando usted y yo nos entregamos al Señor de corazón, Él hizo un pacto con usted y conmigo. Él cuida de nuestra vida. Tenemos que volver a la cruz. Cuando nos centramos en la cruz, aprendemos a perdonar las ofensas unos con otros. Todo creyente que vive ofendido es porque no entiende que es un hijo o una hija de Dios. No tiene idea de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y le dejo con esto: que nada nos impida venir a Cristo. Nada. No importa la pérdida, no importa la enfermedad, no importa el desengaño, que nada nos impida venir a Cristo. Aleluya. Tenemos que llegar a un punto donde
nosotros podamos saber en nuestro corazón, no importa que pierda la casa, no importa que pierda la esposa, el esposo, no importa que pierda los hijos, no importa que me quede sin carro, no importa que me quede sin trabajo, necesito a Cristo en mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo. Señor, a quien ofreciste por nuestro rescate, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obediencia. Gracias por tu determinación a morir en una cruz. Gracias por el precio que te costó salvarnos. Gracias, Señor. Padre, hoy, Dios, reenfocamos nuestra fe en el acontecimiento de la cruz y te damos gracias, Señor, Padre, por tu inmenso amor y tu maravillosa gracia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nuestra salvación es gratis, a ti te costó un precio excesivamente doloroso. Ayúdanos, Dios, Señor, a no tomar en vano, Dios, Señor, tu sangre derramada. Ayúdanos, Padre, a caminar de la mano contigo, Dios. Padre, aunque no entendamos lo que está sucediendo en esos momentos difíciles que visitan nuestras vidas, Señor, ayúdanos a caminar de la mano contigo, a depositar en ti toda nuestra confianza, entendiendo, Dios, que tú eres nuestro refugio y nuestra única esperanza. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Si hay alguien que necesita oración, no te vayas de este lugar sin que oremos por ti. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, hoy es el día de asegurarte. Si hay alguien que está pasando por algún problema en el cual humanamente no se le ve solución, estamos en la presencia del Dios que puede hacer todas las cosas posibles en nuestra vida. Aleluya.